Imagina que cada amanecer es un campo de batalla invisible, no contra ejércitos lejanos o tormentas externas, sino contra el torbellino de tu propia mente. La mayoría de nosotros nos levantamos envueltos en niebla. El zumbido del teléfono nos arrastra a un mar de notificaciones. El estrés del día anterior se cuela como un ladrón sigiloso, y antes de parpadear, ya estamos reaccionando, quejándonos, persiguiendo sombras sin forma. Pero tú, que has llegado hasta aquí, intuyes que existe un camino superior, un sendero forjado por sabios antiguos, donde la mente no es prisionera del caos, sino su soberana indiscutible. Hoy te invitamos a explorar lecciones estoicas que transformarán tus mañanas en rituales de poder. No son meros trucos motivacionales, son armas filosóficas extraídas de las vidas de gigantes como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, que gobernaron imperios y tormentas internas con igual maestría. Hablaremos de cómo discernir lo controlable de lo ilusorio, de infundir propósito a cada hora, de abrazar la incomodidad como aliada y hasta de cómo la sombra de la mortalidad puede iluminar tu camino. Estas prácticas desmontan el mito de que la mente es un caballo salvaje imposible de domar. En cambio, revelan que con disciplina diaria puedes guiarla hacia la resiliencia y la virtud. Si las aplicaciones, no solo conquistarás tus mañanas, sino que reclamarás el dominio de tu existencia entera. Quédate hasta el final porque cada revelación podría ser el giro que cambie tu trayectoria. Y antes de sumergirnos, haz esto. Baja a los comentarios y escribe: hoy domino mi mente, soy estoico. No es un gesto vacío, es un ancla para tu subconsciente, un decreto que planta la semilla de la transformación. Escríbelo ahora y comencemos esta odisea. Lección 1. Discernir lo que depende de ti y lo que escapa a tu alcance. Cada mañana, al abrir los ojos, el mundo te bombardea con un diluvio de variables. El clima caprichoso que arruina aviones, el tráfico que devora minutos preciosos, las opiniones ajenas que pican como avispas invisibles, o incluso las decisiones impredecibles de quienes te rodean. La tentación es aferrarte a todo, intentar moldear lo inmutable, y ahí radica el gran mito de la mente moderna. Creemos que controlando el exterior, aseguramos la paz interior. Pero los estoicos, con su sabiduría afilada como una espada romana, desmontan esta ilusión. Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro, lo expresaba con crudeza. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta verdad, donde Epicteto enseñaba en aulas humildes mientras Roma bullía en caos, nos recuerda que el sufrimiento no surge de los eventos, sino de nuestra insistencia en dominarlos. Piensa en un emperador como Marco Aurelio, quien, en medio de guerras bárbaras y plagas devastadoras, escribía en sus meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Reconócelo y encontrarás fuerza. Esta distinción no es abstracta, es una herramienta práctica para la resiliencia diaria. En la vida moderna, aplicarlo significa pausar al despertar y trazar una línea invisible. ¿Qué está verdaderamente en mi poder? Tus actitudes, sí. Tus reacciones ante un jefe irascible o una noticia desalentadora, absolutamente. Pero el ascenso laboral, que depende de factores externos, o la salud voluble del mercado, no. Desmontamos el mito. No eres víctima si el autobús se retrasa. Lo eres si permites que eso envenene tu humor. En cambio, elige responder con serenidad. Respira profundo, ajusta tu plan y avanza. Un consejo accionable. Cada mañana, dedica 2 minutos a listar 3 cosas controlables como tu esfuerzo en el trabajo y 3 incontrolables como el clima. Visualízalas, suéltalas y enfócate en lo tuyo. Con el tiempo, esta práctica forja una mente inquebrantable, menos ansiosa por lo imprevisible y más anclada en la virtud. Recuerda,
Los estoicos no conquistaron solo imperios, dominaban el caos interno. Al discernir así, recupera tu soberanía, transformando frustraciones en oportunidades de crecimiento. No es resignación, es empoderamiento puro. Y así, con esta base, tu día ya no es un río desbocado, sino un cauce que tú diriges. Lección 2. Infunde propósito a tu jornada desde el alba. Si despiertas sin un faro que guía tus pasos, el mundo se apresurará a imponerte el suyo. Un torrente de correos electrónicos urgentes, demandas ajenas que devoran tu tiempo, distracciones digitales que fragmentan tu atención como vidrios rotos. Es el gran mito de la productividad moderna. Creemos que acumular tareas nos da dirección, pero sin un propósito profundo solo corremos en círculos agotados y vacíos al caer la noche. Los estoicos, guardianes de la sabiduría eterna, desmontan esta falacia con precisión quirúrgica. Séneca advertía en sus cartas a Lucilio: la vida no es corta, somos nosotros quienes la hacemos así, derrochándola en nimiedades. Este pensador, que enfrentó exilios y conspiraciones, no dejaba que el caos externo dictara su rumbo. En cambio, cada amanecer era un ritual de intención, un momento para alinear el alma con lo esencial. Imagina a Marco Aurelio levantándose en su tienda de campaña durante las guerras marcomanas, no para conquistar tierras, sino para conquistar su propio día. En sus meditaciones reflexionaba: al alba pregúntate, ¿qué haré hoy que honre mi virtud? Esta práctica no es una lista interminable de quehaceres. Es un giro filosófico que transforma lo mundano en significativo. No eres un engranaje en la máquina del mundo si define tu norte. En la era actual, donde las redes sociales nos bombardean con vidas viejas, es fácil derivar hacia la comparación estéril. ¿Qué acción hoy fortalece mi carácter? ¿Qué paso me acerca a la resiliencia, a la bondad, al crecimiento? Al despertar, siéntete en silencio por 3 minutos y elige un porqué central. Podría ser: hoy cultivo paciencia en mis interacciones, o avanzo en mi meta personal con disciplina. Escríbelo en una nota, visualízalo como una brújula en medio de la tormenta. Este enfoque no solo previene la dispersión, revela una verdad introspectiva. El tiempo, ese recurso fugaz que los estoicos valoraban por encima del oro, se multiplica cuando se invierte con intención. Piensa en Epicteto, quien, pese a su esclavitud, enseñaba que el propósito no depende de la posición, sino de la elección. En aplicaciones modernas, imagina a un profesional abrumado por reuniones. Al definir: hoy priorizo la empatía en mi equipo, transforma el estrés en liderazgo virtuoso. O un estudiante: estudio con foco para forjar mi mente. Este ritual desarma el mito de la victimización por circunstancias. En cambio, te emerge como arquitecto de tu destino. Con el tiempo notarás una mente más afilada, menos reactiva a lo trivial, y un día que fluye con propósito, no con azar. Los estoicos no vivían para acumular, vivían para significar. Al infundir propósito a tu mañana, no solo dominas el día, sino que tejes una vida de virtud inquebrantable. Es un giro revelador. Lo que parece un pequeño acto matutino es en realidad la semilla de una existencia plena. Avancemos, porque cada lección construye sobre la anterior, forjando una armadura mental impenetrable. Lección 3. Abraza la incomodidad voluntaria como forja de tu espíritu. En la actualidad hemos tejido un velo de comodidad que nos envuelve como una manta. Calefacción que ahuyenta el frío, entregas instantáneas que sacian caprichos, rutinas suaves que evitan cualquier roce áspero. Este es el mito seductor de nuestra era: creer que la ausencia de esfuerzo nos fortalece, cuando en realidad nos ablanda, dejando la mente vulnerable ante las verdaderas tormentas de la vida.
Los estoicos rasgan este velo y revelan una verdad eterna. La incomodidad no es enemiga, sino maestra. Séneca practicaba esto con devoción. De vez en cuando, sométete a la pobreza. Piensa en los gladiadores de la antigua Roma, entrenando en arenas polvorientas bajo el sol implacable, no por placer, sino para soportar el cuerpo y el alma. Los estoicos aplicaban esto a la mente, exponerse deliberadamente a lo incómodo, construir resiliencia, desmontando el mito de que la comodidad perpetua equivale a felicidad. En cambio, revela que el exceso de facilidad atrofia nuestra capacidad para enfrentar adversidades reales, como un despido inesperado o una crisis personal. Epicteto enseñaba que la libertad nace de dominar los impulsos, no de evitarlos. Un consejo accionable para la virtud diaria. Cada mañana selecciona una incomodidad modesta, renuncia al café por agua fría, o haz 10 minutos de ejercicio intenso y obsérvala sin juicio. Nota cómo tu mente resiste al principio. Luego se adapta, forjando una armadura interna. Los estoicos no huían de la vida, la abrazaban en toda su crudeza. Al incorporar esta lección, tu mañana se convierte en un yunque donde forjas no solo el día, sino un carácter inquebrantable. Avancemos, porque cada capa de sabiduría nos acerca al dominio total. Lección 4. Anticipa los machos posibles para blindar tu serenidad. El miedo al futuro es como una niebla espesa que envuelve la mente moderna. Tememos el fracaso que acecha en cada esquina, la pérdida que podría arrebatarnos lo querido, la crítica que hiere como una daga invisible. Este es el mito paralizante de nuestra era. Creer que ignorar lo peor nos protege, cuando en realidad nos deja desarmados ante su llegada inevitable. Los estoicos, con su clarividencia forjada en épocas turbulentas, desmontan esta ilusión mediante una práctica audaz. La premeditatio malorum, la previsión deliberada de adversidades. Séneca lo describía como un escudo mental. El sabio se prepara para todo. Si la fortuna le da más, lo agradece. Si le quita, no se sorprende. Este filósofo no veía esto como pesimismo, sino como empoderamiento. Al visualizar lo peor, convertía el terror en estrategia, el pánico en preparación. Imagina a un general romano escudriñando mapas bajo la luz de antorchas, anticipando emboscadas no para acobardarse, sino para fortificar sus líneas. Los estoicos aplicaban esto al alma. Cada mañana, dedica un momento a imaginar obstáculos, un proyecto que falla, una relación que se tensa, una salud que flaquea, no para obsesionarte, sino para trazar respuestas serenas. Este giro filosófico revela una verdad introspectiva. Lo que temes pierde poder cuando lo enfrentas en la mente antes que en la realidad. Desmontemos el mito. No eres pesimista al prever. Eres realista, transformando la ansiedad vaga en acción concreta. En el mundo actual, donde las redes amplifican incertidumbres, esta técnica actúa como ancla. Visualizar perder tu empleo y planea pasos como actualizar tu red de contactos o ahorrar un fondo de emergencia. Al amanecer, siéntate con una taza de té y lista 3 males posibles para el día. Un retraso en el tráfico, una discusión familiar, un revés laboral. Y para cada uno, esboza una respuesta estoica. Si ocurre, mantendré la calma y buscaré la lección. Esto no atrae desgracias, las desarma, convirtiendo shocks en meros ripples. Epicteto, en su Enquiridión, enseñó esto a discípulos en Nicópolis, recordándoles que la preparación disuelve el miedo. En aplicaciones modernas, un emprendedor podría anticipar un rechazo de inversores, preparándose para pivotar con gracia, no con desesperación. Esta práctica forja una mente que no se quiebra ante lo imprevisible, sino que danza con ello.
Al anticipar, desmontas el mito de la vulnerabilidad. En cambio, cultiva la virtud en la adversidad, convirtiendo cada ¿qué pasaría si? En estoy listo. No es fatalismo, es liberación del temor paralizante. Con el tiempo notarás una paz profunda, menos reactivará a lo incierto, más anclada en tu fortaleza interna. Los estoicos no temían la vida, la preparaban. Al incorporar esta lección, tu mañana se erige como un bastión donde el futuro no te asedia, sino que te encuentra armado y sereno. Avancemos porque cada anticipación nos acerca a una mente inexpugnable. Lección 5. Contempla tu finitud para avivar la llama de la vida. La muerte acecha en las sombras de nuestra conciencia colectiva, un espectro que evitamos mencionar, como si negarla prolongara nuestra estancia en este mundo. Este es el mito engañoso de la era contemporánea. Fingir que el tiempo es infinito nos permite postergar sueños, perdones y acciones valientes, pero en realidad nos condena a una existencia diluida, llena de arrepentimientos al final del camino. Los estoicos, con su mirada valiente hacia lo inevitable, desmontan esta evasión mediante el memento mori, no como lamento fúnebre, sino como catalizador de vitalidad. Marco Aurelio, que enfrentó batallas y traiciones, usó esta reflexión para infundir propósito a cada aliento, recordándonos que la finitud no es maldición, sino don. Imagina a un artesano romano tallando mármol bajo el sol del foro, consciente de que cada golpe podría ser el último. Los estoicos elevaban esto a arte mental, convirtiendo la mortalidad en brújula. Desmontemos el mito. Recordar la muerte no invita a la depresión. Al contrario, ilumina el presente, disolviendo trivialidades como rencores vanos o distracciones efímeras. En un giro filosófico revelador, ¿y si saber que este día podría ser el postrero te impulsara a amar con ferocidad, a actuar con integridad? Séneca, en sus diálogos, te afirmaba: la vida no se mide por su longitud, sino por su profundidad. Quien teme la muerte no ha vivido. En aplicaciones modernas, donde agendas atestadas nos distraen de lo esencial, esta práctica actúa como despertador del alma. Al despertar, medita sobre tu mortalidad para priorizar lo que perdura. Relaciones auténticas, crecimiento personal, legados de virtud, sobre lo fugaz como likes en redes o compras impulsivas. Cada mañana mira un reloj de arena o visualiza tu epitafio por un minuto, preguntándote: ¿qué haré hoy que honre esta vida efímera? Luego elige una acción significativa, como llamar a un ser querido o avanzar en un proyecto apasionado. Esto no genera ansiedad, forja gratitud y determinación. En el ahora, un profesional podría usar esto para dejar un trabajo tóxico, reconociendo que el tiempo no espera. Esta contemplación desarma el mito de la inmortalidad ilusoria, cultivando una mente resiliente que ve en cada instante una oportunidad para la excelencia. No es morboso, es empoderador, transformando el miedo en combustible para una existencia plena. Con el tiempo notarás una vida más intencional, menos dispersa en lo superficial, más anclada en lo eterno. Los estoicos no huían de la muerte, la usaban para vivir con fuego. Al incorporar esta lección, tu mañana se convierte en un portal donde la finitud enciende la infinitud de tu potencial. Avancemos porque cada reflexión nos acerca a una sabiduría que trasciende el tiempo. Lección 6. Cultiva la pausa antes de toda respuesta impulsiva. En el vértigo de la vida contemporánea, donde notificaciones irrumpen como truenos y opiniones ajenas llueven sin cesar, la impulsividad reina suprema. Respondemos con furia a un mensaje hiriente. Cedemos al pánico ante un obstáculo, o actuamos sin filtro, dejando un rastro de remordimientos. Este es el mito destructivo de nuestra época, creer que la reacción inmediata demuestra fuerza.
cuando en verdad nos esclaviza a emociones efímeras, erosionando relaciones y paz interior. Los estoicos arquitectos de la templanza desmontan esta falacia con una disciplina serena. La pausa reflexiva, ese espacio sagrado entre el estímulo y la acción. Epicteto lo capturaba magistralmente en su Enquiridión. No es lo que te ocurre lo que te perturba, sino cómo lo interpretas. En esa brecha reside tu libertad. Este pensador, marcado por la esclavitud y una pierna lisiada, no se dejaba arrastrar por impulsos. En cambio, pausaba para elegir respuestas alineadas con la virtud, recordándonos que el verdadero poder yace en el dominio propio. Visualiza a un orador en el ágora ateniense rodeado de multitudes volubles. Los estoicos, como Séneca, practicaban esta pausa para navegar tormentas sin naufragar. No eres débil por no reaccionar al instante. Al contrario, esa contención revela maestría, transformando emociones crudas en decisiones sabias. En un giro filosófico profundo, ¿y si esa fracción de segundo, un respiro hondo, convirtiera un conflicto en oportunidad de crecimiento? Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre esto para mantener la calma ante traiciones y derrotas. En el mundo actual, donde los correos electrónicos provocan respuestas airadas o redes sociales incitan juicios precipitados, esta práctica actúa como escudo. Ante una crítica, pausa, observa tu enojo como un observador neutral y responde con claridad, no con veneno. Cada mañana entrena esta pausa con un ritual simple. Al enfrentar el primer estímulo del día como un pensamiento negativo al despertar, cuenta hasta 10, inhala profundamente y formula una respuesta racional. ¿Qué virtud puedo practicar aquí? Esto no reprime emociones, las canaliza hacia la virtud, fomentando la empatía en discusiones o creatividad en problemas. Epicteto, exiliado y pobre, usaba esta técnica para enseñar a discípulos ricos, probando que la pausa iguala a todos en fortaleza. En aplicaciones modernas, un gerente podría pausar ante un error de equipo, optando por guía en vez de reproche, forjando lealtad. Esta lección revela una verdad introspectiva. La impulsividad nos roba agencia, pero la pausa nos devuelve el timón, cultivando una mente que no es marioneta de pasiones, sino su director. No es represión, es elevación, transformando caos en armonía. Con el tiempo, notarás decisiones más sabias, menos conflictos innecesarios y una serenidad que irradia virtud. Los estoicos no reaccionaban, responderían con maestría. Al incorporar esta lección, tu mañana se convierte en un santuario de autocontrol, donde cada pausa es un paso hacia la libertad interior. Avancemos porque cada capa de templanza nos acerca a una mente que no se quiebra, sino que brilla en la adversidad. Lección 7. Liberar de la cadena de la validación externa. En el ecosistema digital de hoy, donde likes y comentarios dictan el valor propio, buscamos incansablemente la aprobación ajena, un elogio en el trabajo, una sonrisa de un extraño o el eco de nuestras ideas en redes sociales. Este es el mito corrosivo de nuestra sociedad. Cree que la estimación externa nutre el alma, cuando en realidad nos convierte en marionetas, dependientes de vientos caprichosos que erosionan nuestra autenticidad y paz. Los estoicos, faros de independencia interior, desmontan esta trampa con una verdad liberada. La verdadera libertad surge al soltar la necesidad de aplausos foráneos. Séneca lo advertía en sus cartas. No busques el elogio de los hombres, es incierto y superficial. La virtud es su propia recompensa. Este sabio vivió guiado por principios internos, no por opiniones volubles, enseñándonos que la aprobación ajena es efímera como el humo de un incendio. Imagina a un senador romano en el Senado rodeado de aduladores y críticos.
Los estoicos, como Epicteto, rechazaban esta danza, priorizando la integridad sobre la popularidad. No eres incompleto sin validación externa. Al contrario, depender de ella te desvía de tu brújula moral, adaptando tu esencia para encajar en moldes ajenos. En un giro filosófico iluminador, ¿y si la crítica o el silencio de los demás revelan tu fortaleza, no tu debilidad? Marco Aurelio reflexionaba: haz lo correcto sin importar si el mundo lo nota, tu mente lo sabrá. En el ahora donde los algoritmos premian la conformidad, esta lección actúa como antídoto. Ante un post ignorado o un feedback negativo, pausa y pregúntate si alineaste con tus valores, no con expectativas foráneas. Un consejo accionable para virtud diaria. Cada mañana afirma en silencio: hoy actúo por mi código, no por aplausos. Luego identifica una decisión, como expresar una idea impopular en una reunión, y ejecútala sin buscar aprobación, notando la liberación que surge. Esto no es aislamiento, es autonomía, fomentando relaciones genuinas basadas en el respeto mutuo, no en halagos. Séneca, rico pero ascético, donaba fortuna sin fanfarria, probando que la virtud brilla sola. En aplicaciones modernas, un artista podría crear sin obsesionarse por reseñas, enfocándose en el proceso, o un padre educar con firmeza, priorizando el bien del hijo sobre su popularidad familiar. Esta práctica revela una verdad introspectiva. La aprobación externa es un espejismo que distrae de la autoestima verdadera, cultivando una mente resiliente que no se tambalea con juicios ajenos. No es egoísmo, es empoderamiento, transformando inseguridad en confianza arraigada. Con el tiempo notarás una serenidad profunda, menos vulnerable a las críticas, más alineada con tu esencia virtuosa. Los estoicos no cortaban la fama, la trascendían con integridad. Al incorporar esta lección, tu mañana se convierte en un bastión de autonomía, donde la validación interna eclipsa cualquier eco externo. Avancemos, porque cada liberación nos acercará a una mente que no busca, sino que irradia luz propia. Lección 8. Inicia un diario de reflexiones estoicas para clarificar el alma. En el bullicio incesante de la era digital, donde pensamientos fugaces se pierden como hojas en el viento, muchos vagamos sin mapa interno, dejando que emociones crudas dicten nuestras jornadas sin examen ni dirección. Creer que la mente se ordena sola, sin disciplina, cuando en realidad, sin reflexión deliberada, se convierte en un laberinto de impulsos y confusiones que socavan nuestra resiliencia. Los estoicos, cartógrafos del espíritu, desmontan esta negligencia con una herramienta humilde pero transformadora: el diario estoico, un espacio sagrado para el autoexamen y la claridad. Marco Aurelio plasmaba sus meditaciones no para la posteridad, sino para sí misma, escribiendo: examina tus pensamientos, en ellos reside tu poder. Este hábito, forjado en tiendas de campaña bajo cielos hostiles, le permitía alinear acciones con virtud, recordándonos que escribir no es vanidad, sino gimnasia para el alma. Visualiza a un filósofo garabateando en pergaminos al amanecer. Los estoicos, como Séneca en sus reflexiones diarias, usaban el diario para diseccionar el día venidero, identificando virtudes a cultivar y trampas a evitar. Desmontemos el mito: no eres demasiado ocupado para esto. Al contrario, esta práctica revela que el caos mental surge de la falta de introspección, no de agendas atestadas. En un giro filosófico profundo, ¿y si cada línea escrita convierte un temor vago en lección concreta, un error en escala hacia la sabiduría? Epicteto, en sus Disertaciones, instaba a discípulos a registrar pensamientos para dominarlos, no ser dominados por ellos. En el mundo actual, donde distracciones como notificaciones fragmentan el foco, este ritual actúa como ancla.
Al despertar, toma pluma y papel para anotar intenciones, gratitudes y posibles desafíos, transformando nebulosidades en estrategias cristalinas. Un consejo accionable para virtud diaria. Cada mañana dedica 5 minutos a tu diario estoico. Escribe 3 reflexiones. Una virtud a practicar, como paciencia. Un obstáculo anticipado y cómo enfrentarlo con serenidad. Y una lección del ayer. Esto no es un mero registro, es un diálogo con tu yo superior, fomentando el autocrecimiento y el equilibrio emocional. Datos históricos simples. Marco Aurelio, pese a su poder imperial, escribía en privado, legándonos un tesoro que influyó en líderes como Federico el Grande siglos después. En aplicaciones modernas, un estudiante podría usar esto para navegar exámenes, anotando: hoy elijo foco sobre distracción, o un profesional para manejar el estrés laboral convirtiendo quejas en aviones. Esta lección revela una verdad introspectiva. El diario no captura el pasado, ilumina el presente, cultivando una mente que no reacciona ciegamente, sino que actúa con propósito deliberado. No es terapia moderna, es sabiduría ancestral, transformando turbulencias internas en armonía virtuosa. Con el tiempo notarás pensamientos más ordenados, decisiones más alineadas y una resiliencia que brota de la autoconocencia profunda. Los estoicos no predicaban, practicaban esta reflexión para trascender lo mundano. Al incorporar esta lección, tu mañana se convierte en un taller donde esculpes no solo el día, sino un carácter eterno. Avancemos, porque cada entrada en el diario nos acerca a una mente que no se pierde, sino que se encuentra a sí misma. Lección 9. Ancla tu despertar en la gratitud por lo ya poseído. En el torbellino consumista de nuestro tiempo, donde anuncios y comparaciones nos susurran que siempre falta algo, más éxito, más posesiones, más reconocimiento, nos sumergimos en un pozo de insatisfacción perpetua, persiguiendo sombras que nunca sacian. Creer que la felicidad radica en acumular más, cuando en verdad nos aleja de la riqueza inherente en lo que ya tenemos, dejando la mente en un estado de carencia crónica que erosiona la resiliencia. Los estoicos alquimistas de la perspectiva desmontan esta falacia con una práctica luminosa, comenzando el día con gratitud, un bálsamo que transforma la escasez percibida en plenitud real. Séneca lo expresaba con agudeza en sus cartas a Lucilio. No es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Imagina a un mercader en las rutas comerciales del Imperio Romano contando monedas al alba. Los estoicos, como Marco Aurelio en sus reflexiones matutinas, agradecía la salud o un simple amanecer, elevando lo ordinario a extraordinario. No eres ingrato por aspirar, lo eres por ignorar las bendiciones pasadas que una vez anhelaste. La libertad de movimiento, la calidez de un hogar, la compañía de seres queridos. En un giro filosófico revelador, y si la gratitud no negara desafíos, sino los enmarcara como catalizadores de crecimiento, convirtiendo quejas en lecciones? Epicteto enseñaba que la gratitud por lo dado disuelve la codicia, instando a discípulos a valorar lo esencial sobre lo superfluo. En el ahora donde las redes sociales fomentan la comparación tóxica, esta lección actúa como filtro. Al despertar, en lugar de lamentar lo ausente, celebra lo presente, disolviendo ansiedad y fomentando una mente serena que ve oportunidades en lo cotidiano. Cada mañana lista 3 gratitudes específicas. Por tu salud que permite movimiento, por un techo que protege, por una relación que nutre, y verbalízalas en voz alta o escríbelas, notando cómo este acto recalibra tu enfoque del día hacia la abundancia interna. Esto no es optimismo ciego, es realismo sabio, transformando la insatisfacción en contentamiento que impulsa acciones positivas. Séneca, pese a su riqueza, practicaba austeridad para apreciar lo básico,
influyendo en pensadores como Montaigne siglos después. En aplicaciones modernas, un trabajador estresado podría agradecer su empleo estable antes de quejarse de rutinas, o un estudiante valorar el acceso al conocimiento, convirtiendo frustraciones en motivación. Esta práctica revela una verdad introspectiva. La gratitud no evade la realidad, la enriquece cultivando una mente resiliente que no se ahoga en carencias, sino que navega con gozo en lo dado. No es pasividad, es poder, transformando el presente en un festín de apreciación. Con el tiempo notarás una paz más profunda, menos envidia por lo ajeno, y una virtud que irradia desde la abundancia interior. Los estoicos no acumulaban, apreciaban con profundidad. Al incorporar esta lección, tu mañana se convierte en un jardín donde florece la gratitud, nutriendo una vida de satisfacción genuina. Avancemos porque cada aprecio nos acerca a una mente que no ansía, sino que celebra lo eterno. Lección 10. Silencia las quejas en el umbral de tu jornada. Al despuntar el alba, cuando la mente aún se despereza de los sueños, es tentador dejar que las sombras del descontento tiñan el lienzo del día. Un gemido por el cansancio acumulado, una murmuración contra el clima ingrato, o un lamento por las cargas que aguardan. Creer que ventilar frustraciones alivia, cuando en realidad sintoniza la mente en una frecuencia de negatividad que amplifica los problemas y debilita la resiliencia, convirtiéndonos en ecos de nuestra propia insatisfacción. Los estoicos, guardianes de la armonía interna, desmontan esta costumbre con una disciplina luminosa. Reserva la primera hora para el silencio positivo, evitando quejas para cultivar una mentalidad de aceptación y acción. Marco Aurelio se recordaba: al despertar considera cada dificultad como una ocasión para la virtud. Este emperador, acosado por guerras y plagas, elegía enfocar en soluciones, no en lamentos, enseñándonos que la queja no resuelve, solo envenena el pozo de la mente. Visualiza a un centurión romano alistándose para la batalla, ajustando su armadura sin murmullos. Los estoicos, como Epicteto en sus lecciones humildes, veían la queja como una cadena que ata al victimismo, instando a reemplazarla con gratitud y determinación. No eres realista al quejarte, lo eres al reconocer que esa energía podría invertirse en cambios virtuosos, transformando obstáculos en peldaños. En un giro filosófico transformador, ¿y si esa hora sin lamentos revelará que la mayoría de problemas son interpretaciones, no realidades inmutables? Séneca, en sus diálogos, anunció que la queja agrava el mal, urgiendo a enfrentar el día con estoicismo sereno. En el mundo actual, donde el estrés matutino nos asedia con noticias y obligaciones, esta lección actúa como filtro. Al despertar, enfócate en lo positivo, un sorbo de agua fresca, un propósito claro, y redirige cualquier impulso de queja hacia una afirmación constructiva como: hoy elijo resiliencia ante esto. En esa primera hora practica el silencio estoico. Si surge una queja, páusala, respira y reformúlala como oportunidad. Este retraso me enseña paciencia. Esto no ignora dolores, los transmuta en crecimiento, fomentando una mente que no se ahoga en negatividad, sino que navega con gracia. Datos históricos simples. Marco Aurelio, pese a imperios en crisis, comenzaba días sin lamentos, influyendo en líderes como Winston Churchill, quien admiraba su temple. En aplicaciones modernas, un padre podría evitar quejarse del ruido infantil optando por apreciar el caos como vida vibrante, o un trabajador transformar quejas laborales en planos de mejora. Esta práctica revela una verdad introspectiva. La queja nos roba agencia, pero su ausencia libera energía para la virtud, cultivando una mente que no se victimiza, sino que lidera con serenidad.
No es estoicismo frío, es calidez empoderada transformando amaneceres en fortalezas. Con el tiempo notarás días más luminosos, menos drenados por negatividad y una resiliencia que florece en positividad intencional. Los estoicos no se quejaban, convertían adversidades en arte. Al incorporar esta lección, tu mañana se erige como un santuario de paz, donde el silencio forja el dominio definitivo. Si has llegado hasta aquí, has recorrido un camino que pocos transitan, el de reclamar tu mente con sabiduría estoica. Estas 10 lecciones no son reliquias polvorientas, son llaves vivas para una existencia resiliente y virtuosa. Aplícalas y verás cómo tus mañanas se transforman en cimientos de días invencibles. En el siguiente video, desentrañaremos cómo sostener este templo en las horas más oscuras. No te lo pierdas. Ahí se templa el acero del carácter. Si esto resonó en ti, dale like, suscríbete con la campanita y comparte con quien necesite esta luz. Gracias por unirte a esta reflexión. Cultiva la virtud, un amanecer a la vez. Nos vemos pronto.